Tardes a todos. Nuevamente espero que estén bien de salud todos. Vamos a ver el día de hoy ya básicamente lo que es producción de vapor. Recordemos ayer que hablamos que el vapor de agua es simplemente la fase gaseosa del agua. Y lo que necesitamos para producir este vapor es un recipiente a presión, con una fuente de calor que en este caso es combustible. Vimos algunos conceptos donde vimos entalpías, vimos lo que es calorías, temperaturas. Bien, entonces vamos a ver ahora la producción de vapor. Imaginemos que tenemos un recipiente abierto. Lo que voy a hacer es poner un volumen constante de agua. En este caso, regularmente lo hacen para 1 kilo. Este tipo de pruebas se hacen justamente para generar las propiedades del agua en la medida de que va aumentando su temperatura, siempre a presión constante. Y de esa manera obtener las curvas de vapor para el agua, ¿no? Lo que voy a hacer es entonces poner un pistón en el recipiente para hacerlo un recipiente cerrado. Este pistón es deslizante, que quiere decir que si hay variaciones de aumento de volumen, el pistón tiende a deslizarse. Entonces voy a meter una presión en kilogramos fuerza, una presión constante, de tal manera que a través de la presión voy a determinar qué cambios tienen las propiedades del agua en la medida de que yo caliento, ¿no? Entonces tengo una presión constante, elijo la que sea. Normalmente voy a tener que hacerlo con muchas presiones para efectos de determinar toda la curva de operación del vapor. Para efectos de medir, tengo que tener una fuente de calor también constante, donde pueda saber cuánto estoy suministrando en función al tiempo, para efectos de ir determinando en función del tiempo los cambios que va a tener el agua. Por supuesto, tengo que medir la temperatura, entonces estaría midiendo el calor suministrado, la temperatura y la presión y el volumen. Entonces, recordar que la capacidad calorífica del agua, por definición, es 1 kilocaloría por cada kilogramo y por cada grado que se eleve, ¿no? Entonces, de esa manera, con mi sistema, empiezo a calentar y voy registrando básicamente. Entonces, al principio, lo único que vamos a ver es un cambio de temperatura. Entonces, en la medida de que el agua se vaya calentando, va a ir ganando temperatura en función al calor, a razón de 1 kilocaloría por cada grado que suministremos. El volumen se va incrementando, lo que quiere decir que su densidad va cambiando. En la medida de, habíamos hablado de una densidad de 1, solo tenemos un litro, pesa 1 kilogramo, para condiciones atmosféricas y temperatura de 4 grados. Si cambian esas condiciones, entonces cambia la densidad. La densidad es variable en general para los fluidos, ya sea volumen, agua o gases. Entonces, este suministro de energía y aumento de temperatura se va a seguir aumentando hasta que lleguemos en un punto donde la temperatura ya no cambia. O sea, vamos a llegar al punto de suministro donde la temperatura ya no sigue aumentando a pesar de que seguimos suministrando calor. Entonces, en ese punto, a lo que hemos llegado es a la temperatura de ebullición. Quiere decir que el agua llegó al punto de saturación, ya no necesita más calor para seguir incrementando su temperatura y entonces empieza a ocurrir un cambio de fase.
Entonces, algo importante es que los cambios de fase siempre se hacen a temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el calor que yo siga suministrando, para lo único que va a servir ahora es para convertir el agua en vapor. En la medida de que yo voy suministrando más calor, voy obteniendo ahora más vapor, ¿sí? Entonces, suministro una pequeña parte de calor y entonces se empiezan a formar ahora burbujas de vapor que coexisten con el líquido. Y lo que hace es, estas burbujas tienen una densidad mucho menor a la del agua y entonces se incrementa el volumen, ¿no? Sigo suministrando calor, sigo generando más vapor, sigo teniendo cambio de fase, hasta que el total del agua se convierte en vapor. O sea, empiezo de un recipiente totalmente lleno de líquido, empiezo a tener coexistencia de las dos fases, fase gaseosa y fase líquida, con una calidad de vapor, quiere decir que parte del agua se evapora y parte del agua se mantiene en líquido. Hasta que lleguemos a otro punto. O sea, una vez que termina de convertirse toda el agua en vapor, a partir de ese momento ya no tengo cambio de fase porque el kilo de agua que tenía como líquido terminó convirtiéndose en un kilo de vapor. O sea, todo el agua se ha convertido en un gas. Y nuevamente entonces, el calor que yo siga suministrando, lo que va a servir ahora es para sobrecalentar nuevamente o aumentar la temperatura de este gas. Eso es lo que llamamos un gas sobrecalentado. O sea, ya no existe agua, entonces es un vapor seco totalmente, ¿sí? Y con una temperatura por encima de la temperatura de ebullición. Entonces el proceso básicamente es así. Primero fase líquida hasta llegar a la temperatura de saturación, que es la temperatura de ebullición. Cambio de fase donde sigo suministrando calor y ese calor lo que hace es ir convirtiendo el total del agua en vapor. Hasta que la última gota de agua se convierta en vapor. En ese momento ya tengo vapor seco, saturado. Alrededor de toda esta región tengo vapor húmedo. En este punto de inflexión ya tengo vapor seco. Y a partir de ahí, como un gas, nuevamente empieza a absorber temperatura, empieza a absorber calor para aumentar su temperatura. La capacidad calorífica en este punto es una cuarta parte casi de lo que tenía el agua. El agua requiere 1 kilocaloría, aquí va a requerir 0.25 kilocalorías por cada kilo de vapor que se quiera aumentar su temperatura. Eso quiere decir que esta región, la región de ascenso hasta la temperatura de ebullición, es solo líquido. En la siguiente región tenemos coexistiendo agua y vapor. Entre más a la derecha, más vapor. Entre más a la izquierda, más agua. Y en la última región tenemos vapor sobrecalentado. O sea, ya es un gas solamente, no hay humedad. Es seco, seco saturado en este punto y después sobrecalentado. Entonces, hablamos líquido, vapor saturado, húmedo, seco, saturado y sobrecalentado. Este calor que suministramos y que hace que la temperatura varíe, eso es lo que vamos a llamar calor sensible. O sea, ¿por qué se llama sensible? Porque se siente. Yo puedo determinar si está en este punto o en este, solamente viendo su temperatura, ¿no? Si hay cambio de temperatura y no hay cambio de fase, ese calor que suministremos le vamos a llamar calor sensible. En el caso de vapor saturado,
donde tenemos esta región. En este caso la temperatura ya es constante, no hay variación de temperatura y todo el suministro de calor es para cambiar fase. En ese punto donde hay cambio de fase vamos a llamarlo calor latente. Y la última sección, nuevamente como es un gas, vuelve a ser calor sensible. O sea, otra vez el calor que yo suministro sirve para sobrecalentar o aumentar la temperatura a la presión. Esta línea es una línea de presión constante, ¿no? Recuerden que el émbolo mantenía una presión constante. Entonces, esta misma relación a la suma de calor de líquido hasta ebullición y de ebullición hasta saturado, eso es lo que vamos a llamar calor total. Cuando hablamos del calor total del vapor, nos referimos a la suma de la entalpía o el calor para hervirlo, más la entalpía o el calor que requirió para llegar al punto de saturación. Para el agua en especial, si lo tengo a presión atmosférica, este punto desde 0 hasta 100 es la temperatura de ebullición. El suministro de calor de Inge. ¿Ahí escuchan? Ya, ingeniero, estaba en mudo. Ya, yo ya lo escuché. Ah, no se escuchaba. No, es que nos aparecía su micrófono en mudo. Ah, entonces... Ya está, parece que se silenció por error, pero ya está reactivado el micrófono de Raúl. Ok, bueno, yo espero que sí haya quedado claro todo lo que vimos. ¿O? No, entonces... Bien, entonces, en el caso del agua, dijimos que el aumento de temperatura desde 0 hasta 100 implica 100 kilocalorías, ¿no? Ya que por cada grado que yo eleve, absorbo una kilocaloría. Quiere decir que el agua en este punto tiene un calor sensible de 100 kilocalorías. La ventaja del calor, como dijimos por ley 0 de termodinámica, donde todo el calor que absorbe una sustancia la puede liberar nuevamente simplemente poniéndose en contacto con una superficie más fría, ¿no? Entonces, esos 100 kilocalorías las puede regresar por la misma razón que se calentó. ¿Qué quiere decir? Que si yo enfrío el agua desde 100 hacia 90 grados, en ese momento libero 10 kilocalorías por cada kilogramo de agua que se enfríe. Pues acuérdense que la entalpía, que es el calor acumulado por unidad de masa, es idéntico a la temperatura. A partir de este punto dijimos ya la temperatura se mantiene constante, pero su entalpía o el calor sigue aumentando, porque yo sigo suministrando calor hasta llevarlo al punto de seco saturado. Entonces, aquí requerí 100 kilocalorías para llevarlo al punto de ebullición, y para cambiarlo de fase requiero casi 540 kilocalorías. O sea, la energía que yo requiero o el calor que yo requiero para que 1 kilogramo de agua se convierta en 1 kilogramo de vapor son 540 kilocalorías. O sea, requiere 5 veces más energía que la que requirió para llegar al punto de saturación. ¿Sí? Esto es una ventaja porque
se mantiene primeramente a temperatura constante. Entonces, si yo pongo este vapor en contacto con una superficie fría, puedo recuperar nuevamente esas 540 kilocalorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si pongo vapor en contacto con una pared fría, va a transferir todo este calor hasta convertirse nuevamente en líquido. Cuando llega a condensarse, que es el condensado de vapor, me regresa 540 kilocalorías. A diferencia, y además lo hace a temperatura constante. O sea, durante todo este proceso, donde me regala 540 kilocalorías, su temperatura no cambia, se mantiene a 100 grados. Si recuerdan, ayer hablaba alguien de cómo hacía para que la temperatura se mantuviera en 100 grados. Entonces, si el vapor está a una presión constante y tiene agua en interfase, o sea, es una mezcla todavía, entonces el vapor va a seguir suministrando esta cantidad de energía sin cambiar su temperatura. Si termina de transportar esos 540 kilocalorías y ya no hay más vapor, entonces ahora tiende a bajar su temperatura. Entonces, si el vapor está bajando su temperatura y está a presión atmosférica, quiere decir que ya se convirtió en agua, ya no hay vapor. ¿Sí? Entonces, eso respondería a la pregunta que ayer tenía alguno de los ingenieros, ¿no? O uno de los operadores, creo. Bien. Entonces, este punto que corresponde a la presión atmosférica, perdón, déjenme, perdí el control de la diapositiva. Un momento, por favor. Bien, representado ya como energía, entonces dijimos calor sensible de llevarlo desde cero o de cualquier temperatura hasta temperatura de saturación, son 100 kilocalorías y obviamente serían 180 BTUs por cada libra. Recordamos que la escala de temperatura correspondía de 100 grados a 180 Fahrenheit. Entonces lo mismo en BTUs serían llevarlo desde cero hasta la temperatura de ebullición, serían 180 BTUs. Y de ahí dijimos que el calor latente para llevarlo a cambio de fase serían 540 kilocalorías. De tal manera que el calor total serían 540 50 BTUs disponibles para intercambio. ¿Sí? Gracias a este proceso es que se utiliza el vapor como transporte de energía. Primero porque no cambia su temperatura. A lo largo de este proceso de calentamiento se mantiene a temperatura constante. Entonces, si yo tengo la presión definida, tengo la temperatura definida. ¿Sí? Y como vemos, sin cambio de temperatura, puedo obtener hasta 540 kilocalorías por condensación. El calor aprovechable solamente es el cambio de fase. Una vez que cambia de fase, hay que eliminar este condensado que se forma a la temperatura a la que se forma. ¿Sí? En este caso yo tendría que extraer este condensado a 100 grados para que yo pueda seguir suministrando calor. Si no, ahora solo suministraría 1 kilocaloría por cada grado que yo disminuya. Y eso no es nada con respecto a 540. Si hago este mismo proceso a lo largo de todas las presiones, voy subiendo de presión atmosférica, 5 kilos, 7 kilos, 10, 20, 100, 200, 300 kilos, 200 libras, ¿sí? Hago esta tabla, que es lo que llamamos el diagrama de Molière,
Y el diagrama de Molière lo que me dice son las características que tiene el vapor en cualquier punto de la curva. Observen que hay una campana, que es la parte de región de doble fase, o sea, en esta sección es la entalpía de calor sensible, perdón, de calor latente, para efectos de cambiar de fase. Si ven, en la medida de que voy aumentando de presión, la cantidad de calor requerida para cambiarlo de fase es menor, hasta llegar al punto crítico donde ya no necesito calor para cambiarlo de fase. En este punto crítico, las condiciones del agua y del vapor son idénticas. ¿Qué quiere decir? Que en este punto ya no hay vapor, no existe manera de que llegue a punto de ebullición. El agua se queda como agua y lo único que hace es seguir incrementando su temperatura, ¿sí? Entonces, no hay calderas que trabajen en el punto crítico porque ya pierde su valor. El valor que tenemos en una caldera es justamente el calor latente que tenemos como cambio de fase, ¿sí? La región del lado izquierdo es una región líquida. Tenemos líquido saturado a lo largo de toda la curva y líquido subenfriado en cualquier punto izquierdo. Tenemos, después del punto crítico, vapor saturado seco a lo largo de toda la línea y posteriormente del lado derecho, cualquier punto implica vapor sobrecalentado. Toda la campana, dijimos, es una región donde existen las dos fases. Hay agua y vapor mezclados. La X me marca la calidad del vapor. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una calidad del 50%, quiere decir que el 50% del vapor, del agua se convirtió en vapor y el otro 50% sigue siendo agua. Una calidad del 90% quiere decir que el 90% del agua se convirtió en vapor y un 10% sigue siendo agua. Aquí la calidad en la línea de saturado sería 100% vapor seco. Y aquí la calidad en el líquido saturado sería 0% de calidad, o sea, no tengo todavía vapor, solo es líquido. Entonces, es importante entender estos puntos. Si yo tomara, por ejemplo, este valor como 7 kilogramos, a 7 kilogramos o 100 libras de presión, la temperatura correspondiente a este punto son 170 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito, si empiezo como temperatura ambiente como 20 grados, llevarlo desde temperatura ambiente hasta la temperatura de ebullición implicaría suministrar 150 kilocalorías para llegar a este punto. Una vez que llega a este punto, empieza a evaporarse hasta llegar a seco saturado. Recordamos que esta temperatura se va a mantener constante, aunque la cantidad de energía que tenemos es cada vez mayor. Entonces, si ven, aquí tengo a presión atmosférica, dijimos que teníamos 540 kilocalorías. A 100 libras tengo alrededor de 470 kilocalorías, si no mal recuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más presión tengo mayor temperatura, pero tengo menor cantidad de calor disponible. Entonces, uno de los errores que se comete o que se piensa cuando manejamos vapor es que si yo tengo vapor a mayor presión, como tengo mayor temperatura, tengo mayor calor disponible. Eso es falso. Entre mayor sea la presión del vapor, es menor la temperatura, es menor el calor disponible por cada kilogramo de vapor que se va a condensar. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí, si condenso
vapor a 170 grados, lo único que obtengo son 470 kilocalorías y voy a obtener condensado a muy alta temperatura, condensado a 170 grados. En cambio, a presión atmosférica, si condenso vapor, obtengo 540 y obtengo condensado a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces es importante entender que a mayor presión, efectivamente tengo mayor temperatura, pero menor cantidad de calor disponible. Entonces, si tengo menor cantidad disponible, necesito entonces más kilogramos por hora de vapor para cumplir con el proceso de calentamiento. Bien. Hay un punto interesante aquí. Supongan que ustedes tienen ahora ya condensado. Tienen condensado líquido a 170 grados. Entonces, cuando ustedes extraen este condensado y lo llevan a presión atmosférica, lo que hacen es bajar de esta línea de presión de 7 kilos a esta línea de presión que es la atmosférica. Entonces, ustedes ya tienen aquí 170 kilocalorías. Entonces, cuando bajan de presión, lo que hacen es bajar en una línea recta al punto de presión correspondiente a la presión atmosférica. Como ustedes aquí tienen 170 grados y aquí la temperatura que requieren solamente es 100 grados o 100 kilocalorías, ustedes tienen 70 grados más disponibles. Esos 70 grados que tienen de más, lo que hacen es que parte del vapor se evapore, perdón, parte del agua se evapore. Esa calidad la obtengo a través del valor del calor latente. Elevar o cambiar 1 kilo de agua a 1 kilo de vapor requiere de 540 kilocalorías. Entonces, si yo tengo 70 kilocalorías disponibles, entonces esas 70 kilocalorías lo que van a hacer es revaporizar parte de esa agua. Aquí tengo calidad 0, tengo 100% agua. Cuando llego aquí tengo cierta cantidad evaporada y lo demás como agua. La manera de obtener esa cantidad de revaporizado es dividiendo el calor disponible entre el calor que requiero para vaporizar 1 kilo, que es 70 entre 540, y eso les va a dar alrededor de 0.13. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo obtengo condensado de alta presión y alta temperatura y lo reduzco a la presión atmosférica, que es lo que ocurre en una trampa de vapor, entonces parte del agua se convierte ahora en vapor. ¿Y es cuánto? Es un 13%. ¿Qué quiere decir eso? Que 130 gramos de agua se convierten en vapor y los otros 870 gramos permanecen como agua. ¿Sí? Entonces aquí la calidad del vapor sería un 13%. Esto es importante porque eso nos va a llevar a un fenómeno que llamamos flasheo. A este fenómeno se le llama flash, o en español sería revaporizado. Quiere decir que sin necesidad de aportar energía, si bajo la presión o expando ese líquido, instantáneamente parte del agua se convierte en vapor. ¿Sí? Ok. El punto crítico para el vapor corresponde a una presión de 224 kilogramos por centímetro cuadrado. Multiplicado por 4 estaríamos hablando de casi 900 BTUs, perdón, 900 libras, no es cierto, 224 para convertirlo a libras. Lo dividimos, lo multiplicamos por 14.2.
Entonces serían 224 por 14.2, correspondería casi a 3.000 libras. O sea, esta presión corresponde casi a 3.200 libras. La temperatura para este punto son 374 grados. El volumen específico serían 0.003 metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué quiere decir eso? Que un kilogramo ocupa 0.003 centésimas de metro cúbico, o dado en litros, un kilogramo ocupa un volumen de 3 litros. O sea, si se acuerdan, a presión atmosférica, un kilogramo ocupa 1 litro. Aquí, por ser tan alta la temperatura, cambia su densidad, disminuye su densidad y aumenta su volumen. Entonces, ese litro se convierte ahora en 3 litros. Y entonces la densidad, que sería el inverso del volumen específico, sería que ese metro cúbico de agua, en vez de pesar 1.000 kilos, como es a presión atmosférica, solo pesaría 317 kilos. ¿Sí? O sea, cambia la densidad en este punto, y a partir de ese punto, como dijimos, ya no hay presencia de vapor. O sea, hasta aquí termina. Entonces, solo es un punto de referencia para efectos de no pensar que podemos llegar con vapor arriba de 370 grados. O sea, no hay manera de llegar arriba de eso con vapor. Solo podemos obtener vapor hasta 370 grados y con una densidad de 317 kilos por cada metro cúbico. Con esta tabla de Molière, lo que hacemos es representarla como una... O sea, lo que hago es representar a uno de los... ¿Sí? Entonces, si vemos, lo que tengo es la presión absoluta. Acuérdense que la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, 0 sería el vacío arriba en el espacio. La temperatura de ebullición dijimos que era 0 grados. Ahorita vamos a dejar el volumen sin analizar, pero analicemos la energía. ¿Qué energía tiene cantidad para llegar al cambio de fase? Entonces, toda la energía que debo de suministrar es para el cambio de fase. Entonces, requiero casi 560 kilocalorías para convertir en el espacio 1 kilo de vapor, 1 kilo de agua en 1 kilo de vapor. ¿Sí? Si me voy a presión atmosférica, que serían 1.03 kilos o 14.7 libras, dijimos que la temperatura de ebullición ahora es 100 grados. El calor del líquido va a ser 100 kilocalorías. Dijimos la entalpía va a ser igual a la temperatura. Y requerimos 539.05. Habíamos dicho 540 para cerrarlo. El valor exacto es 539.05. Entonces la entalpía total o el calor total del vapor serían 639, que es la suma del calor latente más el calor sensible. Si me voy a 100 libras manométricas, 100 libras absolutas corresponderían a, 100 libras manométricas corresponderían a una presión absoluta de 8 kilos. ¿Sí? Porque tenemos que aumentarle la presión del manómetro más la presión atmosférica, que es un poquito más de 1, es casi 1, ¿no? Entonces, si me voy, por ejemplo, a una presión manométrica de 7 kilos, que serían 8 absoluta, tengo 170 grados
tengo la entalpía del líquido, ya no es exactamente la temperatura porque cambió su densidad. Entonces ahora tengo 171.3 kilocalorías por cada kilogramo, que es casi 170, ¿no? O sea, para fines prácticos, siempre podemos considerar la energía del agua saturada como la temperatura a la que se está. La cantidad de vapor, la cantidad de calor que requiero para evaporar ahora es 496 kilocalorías, a darme un calor total de 660, ¿no? Ya estamos en 8, corresponde a este valor. ¿Sí? ¿Por qué me interesa este punto? Porque regularmente todas las calderas, en general las calderas convencionales, se diseñan para trabajar a una presión de 8 kilos absoluta o 7 kilos manométrica o 100 libras manométrica. Entonces este punto es importante porque regularmente lo vamos a tener que llevar de presión atmosférica a la presión de 100 libras absoluta. Entonces, estos valores son importantes. Si ven lo que decíamos, en la medida de que la presión va aumentando, la cantidad de calor disponible va disminuyendo, ¿sí? O sea, como decíamos, a presión atmosférica tengo 100 grados como temperatura de ebullición, 100 grados para el vapor, pero el calor disponible solo es 539. O sea, el calor que dispongo solamente es el cambio de fase, no es el calor total, porque el condensado se va a quedar siempre con parte de la temperatura que lo llevó a la saturación. A 100 libras, en vez de tener 539 disponibles, ahora solo tengo 489 disponibles. Si me voy a 40 kilos, por ejemplo, o 570 libras, la temperatura de ebullición ahora es 240 grados. A pesar de que tengo una temperatura muy alta, la cantidad de calor disponible solo son 410. O sea, solo puedo aprovechar 400 kilocalorías por cada kilogramo que se condense. Entonces, esto es importante. Entre mayor sea la presión, entre más grande sea la presión, es mayor la temperatura del vapor, pero es menor la calidad de calor. ¿Sí? Entonces eso es importante porque, como les digo, siempre se comete el error de pensar que si tengo más temperatura en el vapor, tengo más calor. Eso es todo lo contrario. Entonces, si me voy con presiones muy altas de trabajo, tengo muy alta temperatura, pero tengo poco calor para proceso. Y lo que voy a tener es temperaturas muy altas de condensado, provocando que cuando lo lleve a presión atmosférica, parte de ese vapor, parte de esa agua se convierte en vapor y la pierda a la atmósfera. Entonces, ese proceso de flasheo también implica un riesgo para efectos de calderas. Si vemos, el volumen específico ahora, lo que me dice es que cuánto espacio ocupa cada kilo de vapor en metros cúbicos. Entonces, el líquido a 0 grados tiene una densidad de 1 kilogramo por cada litro, o 1 kilogramo ocupa 1 litro de volumen. Si ven, en la medida de que va aumentando la presión, tiende a aumentar su volumen, quiere decir que disminuye su densidad. La densidad, acuérdense que la sacamos sacando el inverso del volumen específico para tener kilogramos por cada metro cúbico. Eso es para el líquido. Cuando el
lo vemos ya como vapor seco saturado, vemos que el volumen es mucho mayor. En este caso, por ejemplo, para presión atmosférica, a 100 grados centígrados, 1 kilogramo de vapor ocupa un volumen de 1.04 litros. Pero el vapor, ese litro de agua o ese kilo de agua convertido en vapor, ocupa un volumen de 1.675 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que yo suministro para el cambio de fase, lo que hace es expandir en forma tremenda, o sea, a razón de 1.600 veces el volumen del agua. O sea, un litro de agua, cuando se convierte en vapor, se convierte en 1.675 litros de agua. Y esta expansión es lo que llega a producir explosiones en calderas. Si ustedes ven a 100 libras o manométricas o 8 absolutas, el volumen que ocupa disminuye de 1.67 metros cúbicos a 1/4 de metro cúbico. O sea, en la medida que aumenta la presión, se va comprimiendo también el vapor y cada vez ocupa menos volumen. Si me voy a 40 kilos o 570 bars, el volumen que ocupa ahora es 50 litros. 1 kilo de vapor ocupa un volumen ya muy pequeño de 50 litros. Si ven aquí, ocupaba 1.675 litros, 240 litros, 119, 50 litros. O sea, en la medida que ustedes aumenten la presión, el volumen del vapor tiende a comprimirse. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo quiero manejar vapor, lo manejo en base a su volumen. Si yo tengo un volumen muy grande, voy a requerir tuberías muy grandes para poder transportar el vapor. Por eso el vapor se transmite siempre en presiones altas y no a presión atmosférica. Es más fácil transportar un líquido que ocupa un volumen de 200 litros a uno que ocupa 1.670 litros. Y aquí, para ambos casos, es solamente 1 kilo de vapor. ¿Sí? Por eso la importancia de diseñar en alta presión por efectos de transporte. ¿Sí? Estas tablas las vamos a seguir utilizando, pero sí es importante que ustedes puedan utilizarlas porque a través de esta tabla y los elementos que tenemos ya de cálculo de energía, podemos hacer muchos cálculos de diseño para efectos de diseñar tuberías o diseñar calderas o ver cuál es el efecto de vapores de alta y baja presión, ¿sí? Y no caer en errores como el que decíamos que a mayor presión tengo mayor calor, ¿no? Tengo mayor temperatura, pero no tengo más calor. Entonces, como dijimos, 1 litro de agua a presión atmosférica, una vez que se convierte en vapor, tiende a incrementar su volumen a razón de 1.760 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que era un cubo, ocupa ahora un cubo que tendría de base 13 por 13 litros, 13 de base, 13 de altura por 13 de ancho. Entonces, esta expansión, como decía, es muy fuerte y si se expande de inmediato puede provocar una explosión. ¿Esto cuándo ocurre? Si la caldera se llega a quedar sin agua y los controles de nivel no están funcionando y el quemador se mantiene encendido, entonces una vez que se quedan sin agua o que se queda sin agua la caldera, el metal empieza a calentarse y a absorber todo el calor de la flama.
Uno de los errores, cuando llega el operador, si se fue a comer o fue a ver a la novia, cuando regresa y se da cuenta que el nivel de la caldera está por debajo del cristal, la primera reacción que tienen es ir y arrancar la bomba. Si en ese momento arrancan la bomba, lo que va a pasar es que el agua que está entrando va a tocar una superficie muy caliente, por la cual absorbe de inmediato el calor que requiere para evaporarse, y cada litro de agua que se evapora se va a convertir en 1.640 litros de vapor. Por lo que si ustedes meten 1 metro cúbico de agua, 1.000 litros, entonces se va a convertir en 1,5 millones de litros, que hacen que esa expansión inmediata hacen que genere una fuerza tan grande que hace explotar el recipiente a presión. Por eso, si en algún momento llegan y ven que la caldera está sin agua, olvídense de arrancar la bomba, es lo último que deben de hacer. Lo primero que tienen que hacer es revisar si el quemador está encendido. Si está encendido, apagarlo y dejar que se enfríe de forma natural. Abrir la caldera para que se pueda enfriar o arrancar el ventilador solamente para que el aire extraiga el calor que tenga de exceso. Hasta que garanticen que la caldera está a temperatura ambiente, en ese momento pueden volver a arrancar la caldera. Si no, seguramente van a tener un riesgo fatal donde regularmente el que arrancó la bomba pierde la vida, por desgracia, ¿no? Entonces, dijimos que el vapor flash, dado como fórmula, es la entalpía del líquido a alta presión, restándole la entalpía del líquido a baja presión, dividido por la entalpía de vaporización, o la entalpía de vaporización de la presión a la que se reduce, ¿no? Que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, el flasheado tengo 170 kilocalorías, es la entalpía inicial, la entalpía final del vapor es 100, 170 menos 100 es 70, y eso lo divido entre el calor total que necesito para evaporar 1 kilo de vapor a baja presión. Y con eso obtengo, dijimos, el porcentaje de vapor o el porcentaje de revaporizado por el condensado a alta presión. Lo puedo hacer también a través de tablas. Hay algunas tablas que, si yo estoy, por ejemplo, en 12 kilogramos y lo reduzco a presión atmosférica, entonces la cantidad de revaporizado sería alrededor de 17%. O si tengo menor presión, 5 kilogramos, por ejemplo, y lo llevo hasta presión atmosférica, tengo 12%. Igual lo puedo reducir a una presión más baja, ¿no? Si tuviera 7 kilos y lo expando a 2,5 kilos, entonces obtengo parte de un revaporizado de 6%. Entonces, a través de una tabla como esta, podemos determinar la cantidad de revaporizado sin necesidad de hacer el cálculo. Si no, utilizamos la fórmula y es una operación sencilla, ¿no? En este caso dijimos que el flasheo era 171.3 menos 100 entre 539 y me da los 13.2, ¿no? Vamos a ver una aplicación práctica de esto. Imagínense que ustedes tienen una caldera de 700 caballos. El volumen está a una presión de 7 kilogramos, o sea, la temperatura del agua está a 170 grados. El volumen total es de 10 metros cúbicos y regularmente vamos a tener el nivel del agua a un 70% del volumen de la caldera. Eso quiere decir que esta caldera almacena alrededor de 7 metros cúbicos de agua.
calculo el flasheo y dijimos que la cantidad de agua que se va a revaporizar, si esto se expone a la presión atmosférica, ¿cuándo ocurre eso? Cuando este tubo del quemador, que llamamos tubo de Morrison, llega a romperse, genera un espacio tan grande que toda el agua almacenada a alta presión se expondría a la presión atmosférica y en ese momento tengo el proceso de flasheado porque voy a llevar de 7 kilos a presión atmosférica y ese 13% del agua se convertiría en vapor. Entonces, si multiplico los 7 metros cúbicos por ese 13%, lo que dice es que un metro cúbico se va a convertir, 0.9 metros cúbicos se van a convertir en vapor. Entonces, lo que saco es la densidad. La densidad del agua en este punto son 892 kilos de agua por cada metro cúbico que tengo. Entonces, estos 0.9 metros cúbicos serían 825 kilos de agua que se van a convertir en vapor. Como esa agua se va a ir a presión atmosférica, el volumen que ocupe cada kilo revaporizado serían 1.67 metros cúbicos, lo que me daría un volumen de 1.382 metros cúbicos. Pues dijimos que el volumen que ocupa la caldera total son 10 metros cúbicos. Un 13% de esa agua, que es un metro cúbico, o sea, aquí en vez de tener 3 metros libres, voy a tener 4. En esos 4 metros yo voy a tratar de meter 1.382 metros cúbicos. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al revaporizarse genera tanta presión en el sistema que la caldera tiende a fallar por exceso de presión. Cuando falla, lo que pasa es que esa presión entra por el tubo de Morrison, empuja la placa posterior y la rompe los tornillos que están, o los pernos que tiene para fijación. Esta tapa sale disparada y la fuerza de impulso hace que esto funcione como un portarse hacia el frente, ¿sí? Entonces, la expansión son 197 veces lo que tendría el volumen total de la caldera. Lo que va a provocar esto es una explosión, ¿sí? Este es regularmente uno de los problemas más fuertes que existen y es de problemas de explosión de calderas. Esto es una caldera de tubos de humo. Si se dan cuenta, este es el cuarto de máquinas. Ocurrió una explosión de la caldera. Aquí vemos que la caldera está fuera del cuarto de máquinas. Aquí pueden ver, por ejemplo, otra caldera. En este cuarto de máquinas hay 3 calderas. La que estaba en la parte central es la que se desplazó. Entonces, vean los daños que ocurrieron, ¿no? Aquí pueden ver nuevamente las otras 2 calderas, una en la parte posterior y esta estaba en el centro, que es la que tuvo un problema de explosión. Uno de los problemas, además de la explosión, es que como la caldera dijimos que se desplaza por la fuerza de explosión, como si fuera un tren, arranca tuberías de vapor y arranca tuberías eléctricas y arranca tuberías de combustible. Entonces, posterior a la explosión por vapor, podemos tener riesgo de combustible regado, chispas eléctricas y podemos tener un incendio por combustible. Aquí vemos toda la parte del tren de combustión roto y arrancado. Aquí vemos la caldera y la parte posterior del cuarto de máquinas. Si ven, aquí se encuentra la tapa posterior de la caldera. Esta tapa pesa al menos unas 3, 4 toneladas. Y
sale disparada como si no pesara nada. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces aquí, como decíamos, está la tapa posterior y si ven, es tan fuerte la onda de expansión de la explosión que puede mover una caldera que pesa fácilmente 50 toneladas, 30 toneladas, ¿no? Aquí vemos la tapa, el espesor de la tapa es casi 1 metro. Y bueno, había un tambor, no sé cómo le llaman ustedes, y todo lo que encuentra a su paso obviamente lo destruye, ¿no? Aquí vemos la parte trasera donde estaba la tapa. Vemos el tubo de Morrison, que es el hogar donde el combustible se quema. Vemos los fluxes de la caldera, por donde pasan los gases de combustión para hacer los pasos y aprovechar el calor de los gases de combustión. Si ven aquí, hay color rojizo, parte de oxidación, pero parte de sobrecalentamiento. Lo que quiere decir que esta caldera se trabajó con sobrecargas o con alguna incrustación que impedía el paso de calor y sobrecalentó los tubos hasta que llegó a fracturar el tubo principal. Este es el tubo del quemador y es el que regularmente tiende a generar la explosión. Si se rompe uno de los fluxes no es tan grave porque la cantidad de agua que llega a exponerse a la presión atmosférica no es tanta y entonces se genera una explosión, por decirlo así, muy leve que no alcanza estas dimensiones, ¿no? Aquí vemos la parte del tubo. El tubo regularmente su construcción es corrugada y es corrugada porque como está expuesto a una flama de 1700 grados, los esfuerzos térmicos que existen aquí por expansión son muy altos. Entonces, para absorber esos esfuerzos, se pone una placa corrugada de tal manera que funcione como un acordeón. Cuando está creciendo por exceso de temperatura, absorbe esa dilatación térmica a través de este corrugado. Algunos, cuando llegan a dañarse las calderas, llegan a cambiar este tubo de Morrison y lo llegan a cambiar por placa plana, ¿no? Entonces, ahí existe un riesgo mucho mayor de que haya una ruptura. Si pueden ver, aquí se ven los fluxes de la caldera. Hay mucho óxido e incrustación. Aquí pueden ver también gran cantidad de incrustación. Entonces, aquí lo que se ve es que el tratamiento de la caldera no era óptimo. Todas estas sales que se incrustan forman una capa aislante y entonces evita que el calor del combustible pase hacia el agua y entonces se empieza a formar un sobrecalentamiento. Aquí pueden ver el efecto del sobrecalentamiento. El acero tiende a cristalizarse y entonces se vuelve muy frágil, ¿no? Se vuelve carbón y entonces con un poco de exceso de presión, esto tiende a romperse, ¿no? Aquí, como ven, se rompió el tubo, toda el agua que estaba almacenada pasó a presión atmosférica, se generó el flasheo, o sea, ese metro cúbico de agua se convirtió en 1000 y tantos metros cúbicos, y entonces no hay manera de contener ese volumen expandido del vapor, y por eso es que sale disparada la tapa y la caldera se proyecta hacia adelante, ¿no? Aquí vemos otro cuarto de máquinas. Aquí está una caldera y la caldera que había aquí fue la que desapareció, ¿no? Obviamente destruyó toda la pared posterior del cuarto de máquinas. Aquí está el tanque de condensados, la chimenea donde estaba la caldera, ¿sí? Entonces, como era de lámina, bueno, quedó totalmente destruida la parte posterior del cuarto de máquinas. Aquí vemos la parte interna del cuarto de máquinas. Esta es la parte posterior. Aquí está la chimenea, tanque de condensados y aquí estaba la caldera. Desapareció de ahí.
¿Dónde está la caldera? Está en la parte frontal. Esta es la parte frontal del cuarto de máquinas. Aquí estaba la línea de producción. Entonces la caldera se proyectó de aquí hasta esta área, que eran 150 metros más o menos. Aquí está el suavizador, que debería de mantener el agua suavizada para que no exista incrustación por sales disueltas en la caldera, ¿no? Pues aparentemente o no funcionó o tenían algún otro problema. Aquí vemos la caldera hasta donde se proyectó, dentro del cuarto de máquinas. Aquí se encuentra el área de producción. Nuevamente vemos que la tapa posterior desapareció, o sea, la fuerza de impulsos normalmente empuja esta sección. Esta es más difícil que la rompa porque aquí va el quemador y entonces hay refractario y es un orificio más pequeño. Entonces casi siempre tiende a romper la tapa posterior, ¿no? Aquí ven los fluxes nuevamente, ven incrustación otra vez, distinta temperatura, oxidación. Aquí la vemos más de cerca. Si ven, aquí el tubo de Morrison no está corrugado. Hicieron una reparación, cambiaron el tubo de Morrison por placa plana y soldaron aquí. Esa soldadura fue la que falló. Si ven aquí las rupturas en la soldadura. Entonces, cristalizó la soldadura. Pudieron haber tenido problemas de corrosión por alcalinidad, que es uno de los problemas que se llegan a presentar. Vean, aquí hay presencia de carbonatos de calcio. Todas estas incrustaciones lo que hacen es evitan que el calor pase a través del tubo por conducción y entonces se sobrecalientan hasta que llega a haber una falla estructural, ya sea en los mismos tubos o en las soldaduras. Aquí está la tapa, vean la cuarto de máquinas hasta acá. Aquí pasaba un pasillo para el para la línea de producción, quedó totalmente destruido con la explosión. Había unos autos alrededor, entonces todos los materiales de la explosión se proyectaron y destruyeron algunas áreas, ¿no? Entonces vean el peso de esta tapa, sin ningún problema viajó más de 150 a 200 metros, ¿no? Cuando estamos en áreas habitadas, regularmente el riesgo es mucho mayor porque una explosión donde esta tapa sale disparada no sabemos ni dónde va a caer, ¿no? En este caso cayó en una patrulla de policía estatal, ¿no? Listo. Entonces, moraleja, la caldera es un elemento que se diseña para proteger contra riesgos de explosión. O sea, si todas explotaran, entonces habría gran cantidad de riesgo en todo el mundo. Se diseñan con ciertos elementos de seguridad para que no ocurran este tipo de explosiones. Si nosotros no tenemos cuidado en mantener los elementos de seguridad o no tenemos cuidado en un buen tratamiento de agua, que es tan importante como los dispositivos de seguridad, entonces estamos parados en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede provocar un riesgo fatal, ¿no? Bien, como sea, si hay alguna pregunta, lo resolvemos en el momento que la hagan, ¿no? Bien, entonces ya vimos cómo se produce vapor. Vamos a ver qué tipos de vapor y para qué sirven, ¿no? Entonces dijimos que tenemos vapor saturado, seco saturado. Regularmente es el vapor que utilizamos casi en todos los procesos. Tiene un 85% de los procesos requieren de vapor saturado. Y se puede producir, como dijimos, vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado no sirve para calentar. A veces se piensa que si tengo vapor seco, saturado, voy a tener mayor cantidad de calor disponible y eso es falso. Porque acuérdense que el sobrecalentamiento lo obtengo por calor sensible y el calor sensible solo lo puedo recuperar reduciendo la temperatura. Pues para el caso del vapor sobrecalentado,
me va a regresar 0.25 kilocalorías por cada kilo de vapor sobrecalentado y por cada grado que se enfríe. Eso es nada con respecto a los 500 kilocalorías que me da por condensación. Entonces, regularmente vapor sobrecalentado no se usa para procesos, pero sí lo usamos para generación de energía, porque es un vapor que no tiene humedad, que no se condensa, y es ideal para procesos de turbinas y generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, vapor saturado, procesos de calentamiento, tiene gran cantidad de calor y su costo de generación es menor. Vapor sobrecalentado, movimiento de máquinas, bombas de vapor, turbinas, etc. ¿Cuál es la ventaja del vapor saturado? Dijimos que mantenemos en equilibrio la fase líquida con la fase gaseosa. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo tenga agua o el vapor esté húmedo, la temperatura se mantiene siempre constante. Entonces, el proceso de condensación se hace a temperatura constante. Vapor sobrecalentado, sabemos que su temperatura siempre va a ser mayor a la de saturado. Seco sin variaciones de temperatura y húmedo siempre con una calidad mayor al 100%. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema tratándole de utilizar con vapor sobrecalentado? Si yo tengo vapor saturado húmedo, entonces la temperatura es constante si no tengo nada de agua o si tengo ya condensado presente. El problema del condensado en un proceso de intercambio es que el condensado no me cede ningún calor a pesar de que esté a 183 grados. Porque todo el calor que se transmite a través del cuerpo o de la marmita en este caso es calor latente y no calor sensible. O sea, el calor que se transmite solo es por el proceso de condensación. Hasta que no termine todo el vapor de convertirse en agua, en ese momento entonces el agua sí podría ceder calor. Entonces aquí lo importante es eliminar el agua que se va formando por condensado lo más rápido posible para que toda la superficie se mantenga limpia y esté transmitiendo calor. Acuérdense que la transmisión de calor depende del coeficiente de transferencia del metal. Entre más superficie seca y limpia tenga, más cantidad de calor transmito. Si dejo que se inunde con condensado, entonces esa zona que está inundada no va a transmitir calor. Entonces reduzco la capacidad de calentamiento por no eliminar el condensado con la rapidez adecuada. Para estos casos, en proceso se recomienda nunca utilizar trampas termodinámicas. Trampas termodinámicas son ideales para trampeo de líneas de transmisión. O sea, líneas de transporte de vapor, es ideal la trampa termodinámica porque es una trampa intermitente. Equipos de proceso nunca deben de utilizar trampas termodinámicas. O utilizan trampas de vapor o utilizan trampas de cubeta. ¿Por qué utilizan trampas termodinámicas? Porque son más baratas regularmente. Pero eso afecta porque siempre están inundando su proceso y no obtienen la cantidad de calor disponible y entonces sus procesos se vuelven muy lentos para calentamiento. Obviamente, vapor sobrecalentado, a pesar de tener la misma presión y mucho mayor temperatura, no sirve para calentar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado para efectos de, si tienen vapor sobrecalentado, no utilizarlo nunca para procesos de calentamiento, ¿no? Solamente es para movimiento de máquinas. Ese vapor, como dijimos, es básicamente generación de energía eléctrica y requiere de procesos de sobrecalentamiento. O sea, la caldera, una vez que genera vapor saturado, se mete en contacto con los gases de combustión para terminar de sobrecalentar ese vapor y obtener seco sobrecalentado.
En el caso de una distribución de vapor saturado, bueno, es clásico, es generar vapor, llevarlo a puntos de distribución de calor, recuperar el condensado que se por condensación a través de líneas, recuperar todo ese condensado siempre a un tanque de flasheo o un tanque de condensados y volver a alimentar esa agua junto con el agua de alimentación suavizada, ¿no? La tabla de vapor que ya vimos, entonces nos va a decir básicamente presiones, calores y en el caso de volúmenes para determinar densidades del agua y del líquido. Raúl, tenemos una consulta de Frank Aroca. Sí. Sí, una inquietud. ¿Cómo se transfiere el vapor a través del proceso? Bueno, yo tengo primeramente en un proceso de transporte el producto a calentar. En este caso se forma una película de líquido del mismo producto que lo que va a hacer es que la transferencia que se hace por convección pueda ser muy lenta. Entonces regularmente se recomienda para procesos de calentamiento que se utilice agitación. De esa manera, hago que esta película que se está calentando pase más rápido a mezclarse con el producto y aumente la capacidad de transporte de calor a través de la superficie metálica, ¿no? La superficie metálica, como dijimos, transmite por conducción y de aquí llegamos a convección. Del lado del vapor se va a formar siempre sobre la pared una película de condensado que va a evitar que el calor también se transfiera adecuadamente. Entonces, por eso regularmente se elimina esto por gravedad, como pesa más, tiende a irse hacia el fondo y eliminarlo lo más pronto posible con trampas de condensado, ¿no? De esa manera, entonces, la transmisión de calor ofrece muchos obstáculos para transferirse adecuadamente. Si a eso le aumentamos incrustación en cualquiera de los dos lados de la superficie metálica, entonces la transmisión de calor se reduce notablemente, ¿no? Un sistema normal puede utilizar vapores de alta, baja presión para distintos procesos, todos ellos siempre con recuperación de condensado, ¿sí? Para recuperar y volver a alimentar a la caldera. Listo, entonces con eso terminamos la parte de conceptos y vapor. Vamos ahora a eficiencias de vapor, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora parte de lo que es el diseño de equipos y en base a su eficiencia. Entonces ya sabemos que una caldera es un intercambiador de calor, simplemente que la fuente de calor es un combustible, por lo que tenemos que tener el diseño de un quemador para quemar eficientemente cualquier combustible y obtener el máximo de calor a través del proceso de combustión. La fuente de calor, digo, la fuente de trabajo va a ser el agua y con ello vamos a producir vapor. Cuando hablamos de eficiencia, muchas veces se habla de distintas eficiencias. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos simplemente del aprovechamiento del calor disponible. Muchos hablan de eficiencia térmica, eficiencia de combustión, eficiencia de combustible a vapor, eficiencia de operación. Cuando hablamos de eficiencia térmica nos estamos refiriendo a la capacidad de absorción de la caldera, o sea, qué tan fácil transmite el calor a través del propio metal. Como dijimos, por el coeficiente de transferencia que tiene, sabemos cuánto calor podemos transmitir y entonces podemos determinar la superficie efectiva para dar un caballo caldera.
La eficiencia de combustión se refiere al quemador, qué tan eficientemente puede quemar el combustible, de tal manera que aprovechemos el 100% del calor a través del proceso de combustión. Cuando hablamos de eficiencia de combustible a vapor, realmente estamos hablando ya de la eficiencia de una caldera. ¿Cuánto vapor puedo obtener a través del combustible que estoy alimentando? Si sé cuánto vapor produzco y cuánto combustible estoy quemando, entonces puedo obtener una relación de kilogramos de combustible por kilogramo de vapor generado, ¿no? En este caso, esta eficiencia la utilizamos los fabricantes de caldera para hacer pruebas y determinar la eficiencia máxima de la caldera. Lo hacemos con una caldera ideal, que esté totalmente limpia, trabajando al 100%, con las condiciones de operación máximas permisibles, y eso hacemos que determinar una eficiencia. El fabricante dice, la eficiencia de esta caldera es de 80%. Esto quiere decir que difícilmente en operación ustedes van a obtener esa eficiencia. ¿Y por qué? Porque en condiciones de operación ustedes no la trabajan las 24 horas, ni la tienen al 100%, entonces está variando la carga, tienen problemas ya de incrustación, una mala combustión. Todos esos problemas pueden llevar a una baja eficiencia, lo que hace que su caldera produzca menos vapor, que lo produzca húmedo inclusive, y con menos cantidad de calor disponible. ¿Cómo medimos la eficiencia? Entonces, la eficiencia, como dijimos, es el aprovechamiento máximo del calor disponible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la eficiencia dada como esta letra es el calor aprovechado dividido entre el calor total disponible. Para el caso de una caldera, el calor aprovechado está en función a cuánto kilos de vapor estoy produciendo, multiplicado por el calor total del vapor a la presión que estoy trabajando, menos el calor inicial que tengo por la temperatura a la que alimento el agua a la caldera. El calor total sería los kilogramos de combustible que estoy consumiendo por el poder calorífico. Entonces, de esta manera, si yo quiero medir la eficiencia de una caldera, necesito primeramente un medidor de vapor para efectos de determinar cuántos kilos de vapor estoy produciendo. Tendría que tener la entalpía inicial, la hago a través de un termómetro. Un termómetro me va a decir qué temperatura tiene el agua de alimentación, y la temperatura del vapor la obtengo a través de tablas de vapor. Si yo sé a qué presión está trabajando la caldera, tengo la temperatura a la que se va a producir el vapor y tengo el calor total del vapor a través de la tabla. Entonces, con un medidor y con un termómetro tengo estos valores. El combustible, la cantidad de combustible utilizada, regularmente necesitamos un medidor para efectos de determinar cuál es el consumo total de combustible. Esto regularmente ustedes tienen, si no al menos una factura del quien les surte el combustible, para que bien o mal utilizado, saben cuánto combustible están utilizando. Entonces, de esa manera podrían obtener la eficiencia. El problema básico de aquí es el medidor de vapor. Un medidor de vapor, por ejemplo, de 4 pulgadas, debe de estar fácilmente arriba de los $10,000, $15,000, ¿no? Entonces, poca gente realmente invierte en un medidor para efectos de determinar cuántos kilos produce. Entonces, difícilmente pueden obtener la eficiencia si no instrumentan su caldera, ¿no? Pues cuando no tengo posibilidades de instrumentarla, tendría que hacerlo de manera indirecta. ¿Cómo lo hago de manera indirecta? Bueno, yo sé que el calor aprovechado sería el calor total menos el calor que pierdo en todo mi proceso de generación. Entonces,
Si hago esta división, obtengo que la eficiencia es igual a 1 menos el calor perdido entre el calor total, que es el total de combustible multiplicado por su poder calorífico, ¿no? A saber, las pérdidas en una caldera, básicamente las más fuertes, están dadas por radiación. La pérdida que tiene la caldera por el solo hecho de estar a una temperatura más alta a la temperatura ambiente, esa diferencia de temperaturas hace que parte del calor se pierda constantemente a la superficie, independientemente de que esté aislado. Eso quiere decir que hay una pérdida que es constante independientemente de si estoy produciendo o no estoy produciendo vapor. Si la caldera está a la temperatura de operación y en ese momento no estoy consumiendo vapor, la pérdida es la misma que si tengo el equipo trabajando al 100%. Entonces es importante, por lo tanto, qué superficie de calefacción tiene la caldera, que también aislada está, y no tener puntos calientes en la superficie. Como dato de diseño, regularmente se diseña los aislamientos para que la temperatura exterior de la caldera no sea mayor a 60 grados. Si ustedes a través de un termómetro de infrarrojo miden la temperatura de la caldera, no deben de encontrar puntos arriba de 60 grados. En términos generales, cuando se rompe el refractario de aislamiento de la tapa posterior, que es la que más sufre, ustedes empiezan a ver o que se quema la pintura o que tienen puntos negros o puntos quemados de la superficie de la tapa. Y llegan a detectar temperaturas de 300 o más grados, ¿no? Entonces, esto es importante medirlo para efectos de no tener pérdidas por radiación. Pérdidas por combustión dependen básicamente del quemador y dependen de una buena combustión, que también se está quemando el combustible para efectos de obtener el máximo de calor. Y la otra es las purgas que estamos eliminando de la caldera. O sea, sabemos que el agua que utilizamos tiene cierta cantidad de sólidos disueltos. Estos sólidos disueltos no se evaporan. O sea, lo único que se evapora es el agua que las contiene disueltas. Entonces, entre mayor cantidad de vapor estemos obteniendo, todas esas sales que tenía originalmente el agua se empiezan a concentrar dentro de la caldera. Por lo tanto, tenemos que tirar una cantidad de agua con gran cantidad de sales para mantener el equilibrio y esas sales no precipiten y formen incrustación, ¿no? Todo eso es tema de tratamiento químico. Parece ser que hace poco tuvieron un curso de tratamiento químico, entonces no me voy a meter mucho a la parte de tratamiento, solo lo voy a hacer como referencia. Sí les voy a enseñar a calcular la purga, vamos a ver cómo se produce la combustión y cómo se puede mejorar la eficiencia a través de una buena carburación, ¿no? Entonces, la eficiencia dada como suministro de calor, si vemos en esta línea, todo este sería el calor disponible por el combustible. O sea, por cada kilo de combustible, tengo el poder calorífico total suministrado. Y depende del diseño de la caldera para aprovecharla. Yo sé que parte de las pérdidas que voy a tener irremediablemente son pérdidas por los gases de chimenea, que quiere decir que los gases que salen a la chimenea a alta temperatura se están llevando gran parte del calor que utilicé para generar la combustión. La otra son pérdidas constantes de radiación. Entonces, esta es la eficiencia de combustible a vapor, considerando solo las pérdidas por gases a la chimenea y las pérdidas por radiación. Como decía, esta es la eficiencia que yo les daría como fabricante. Pero ustedes como operadores tienen mucho más pérdidas. Tienen pérdidas por purgas durante el arranque. Tienen que purgar para efectos de que puedan tener las condiciones ideales en el agua. Están perdiendo agua y están perdiendo calor. Tienen pérdidas por una mala combustión.
Si tienen excesos de aire muy altos, temperaturas de chimenea muy altas, entonces tienen mayores pérdidas que las que deberían de tener por una buena combustión. Tienen pérdidas por purgas constantes, pérdidas por radiación en el paro. O sea, cuando la caldera no está produciendo, tienen pérdidas aunque no produzcan vapor. Tienen pérdidas por pospurga cuando van a parar el equipo. Entonces, todo eso hace que la eficiencia real sea mucho menor a la eficiencia de diseño. Entonces, si no aprenden ustedes a calcular esta eficiencia, van a creer que tienen la eficiencia del fabricante. Y eso es falso. Entonces, es importante que sepan ustedes determinar todas estas pérdidas a través de algunos valores de medición. Raúl, tenemos Sí. una inquietud de Sí, Fran. adelante. Sí, muchas gracias. Una consulta. En caso que yo no disponga de información para determinar las pérdidas por combustión, purgas y de radiación, ¿cuáles serían las variables principales que yo tendría que monitorear en las condiciones de operación para estimar la eficiencia del caldero? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿puedo estimar la eficiencia en caldero si no tengo medidores de consumo de vapor, de producción de vapor, justamente porque son muy costosos? ¿Puedo yo estimar la eficiencia del caldero en función de la tasa de reposición de agua? Esas dos Primero, preguntas. lo que tenemos que tener, Tendría que ser equivalente. sí, de calor, o sea, básicamente, tengo la entrada de calor, perdón, ya. Tengo en este lado la entrada de energía a través de combustible. Este sería el 100% de entrada de calor. Entonces, básicamente, gran parte de este calor, en condiciones normales, digamos el 75 al 80% de ese calor, se transmite del agua a convertir vapor, o sea, ustedes tienen la salida de vapor, y el otro 25% básicamente son pérdidas. Entonces tengo todavía un 25% de calor en los gases de salida de la chimenea. Tengo las pérdidas por radiación, obviamente, entonces parte de este calor se pierde aquí. Una de las maneras de aprovecharlo, primero es a través de un economizador. ¿Qué es un economizador? Es un intercambiador de calor que lo que hace es el agua de la caldera, aquí si tienen agua de caldera a 90 grados, tienen agua aquí a 90 grados, tienen gases de combustión a 230, 250 grados. Entonces, lo que hacen es aprovechar este calor para precalentar esta agua. Si la suben 5 grados o de 5 a 10 grados, eso aumenta la eficiencia y entonces aumenta la cantidad de vapor producida. La otra que utilizan calderas muy grandes son precalentadores de aire, o sea, el aire de alimentación que va a entrar con el combustible, lo puedo poner igual con un intercambiador de calor, de placas, por ejemplo, y precalentar el aire y de esa manera la cantidad de pérdidas se puede reducir, en vez de un 25%, la puedo reducir a lo mejor hasta un 16, 18%, ¿no? Obteniendo eficiencias de un 85, 88%. Más de eso no es tan viable. Y vamos a ver por qué a partir de qué es el proceso de combustión, ¿no? Entonces, básicamente todo el calor está dado por la combustión y la forma de aprovecharlos depende del diseño de la caldera y depende del uso y la recuperación del calor de salida. Vamos a entrar entonces al proceso de combustión.
los combustibles que actualmente utilizamos son derivados del petróleo crudo y los determinamos como hidrocarburos. Y se llaman hidrocarburos porque la composición de estos elementos básicamente es hidrógeno y carbono, ¿sí? Entonces, los combustibles que se obtienen por destilación del petróleo crudo básicamente son parafinas que contienen carbono y hidrógeno en esta proporción. Por cada proporción de carbono tengo 2 más 2 de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Las cadenas que se forman en los combustibles de parafinas son cadenas saturadas con un carbono y hidrógenos alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Si el carbono es 1, tengo una molécula de carbono, el hidrógeno tendría que ser 2 por 1 más 2, 4. O sea, si ven, tengo 4 carbonos, ¿no? En el caso de 2 moléculas de carbono, aquí sería 2, 2 por 2, 4 más 2, 6, son los hidrógenos que están alrededor. Así es como se forman las cadenas de destilación en un petróleo crudo, ¿no? Para este caso, la fórmula de este primer compuesto sería CH4, que lo conocemos como metano. O sea, el primer elemento de destilación es un gas con esta fórmula y se llama metano. El metano es lo que conocemos como gas natural. Entonces, el 90%, del 80 al 90% en volumen del gas natural es básicamente metano. El otro elemento, que sería 2 carbonos, 6 hidrógenos, es el que llamamos etano. Estos dos gases constituyen básicamente el gas natural. ¿Qué propiedades tiene? El gas natural tiene una densidad menor a la del aire, alrededor de 0.66 con respecto al aire. Quiere decir que es más ligero que el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo fugas de gas natural, estas fugas tienden a elevarse por encima del aire, ya que el aire es más pesado. Cuando hay una fuga de gas natural, tiende a disiparse la fuga de gas natural, por eso su riesgo de explosibilidad es más bajo que el del gas LP, por ejemplo, que es más pesado que el aire. Sus características son que es muy difícil licuarlo. Para licuarlo se requieren presiones muy altas y temperaturas muy bajas. Por eso es que regularmente el gas natural se distribuye por gasoductos y rara vez se licúa. Si se licúa, el proceso de convertirlo en líquido es muy costoso y entonces eso eleva mucho el costo del gas natural, ¿no? Entonces, de esa manera, haciendo el mismo ejemplo que hicimos, vamos a ir obteniendo los demás. Los siguientes serían 3 moléculas de carbono, 8 de hidrógeno, que es propano, y 4 de hidrógeno, 4 de carbono y 10 de hidrógeno sería butano. Propano-butano es lo que llamamos gas LP. Características de este gas: es más pesado que el aire. El propano tiene una densidad de 1.5 con respecto al aire y el butano como de 2.3. Quiere decir que pesan más que el aire. Entonces, una fuga de gas LP tiende a quedarse en la parte baja del aire. O sea, tiende a, en vez de disiparse, se queda concentrado en el piso de donde está la fuga. Por eso es tan peligroso el gas LP, porque si hay una chispa y hay fuga de gas, todo el gas está acumulado en la parte baja de la habitación, ¿no? Entonces, cuando hay una fuga hay que tratar de estar en la parte más alta, ¿no? Es más fácil de licuar, por eso regularmente se convierte a líquido. Requiere de menores presiones y menor temperatura para su licuado. Es económicamente viable el licuado de este gas. Después
pasaríamos a las gasolinas. Las gasolinas son moléculas de 7 carbonos y 8 carbonos, heptanos y octanos. Aquí utilizamos, esto ya son líquidos. Las gasolinas, regularmente el octano es más explosivo que el heptano, y como utilizamos la gasolina para generar gases expansivos que muevan un pistón de una máquina de combustión, entonces esta es básicamente su fórmula. De ahí seguimos destilando los más pesados o ligeros, que serían el diésel. El diésel es una cadena muy larga de carbonos, 10 carbonos con 22 hidrógenos. Y de ahí nos iríamos a los búnkers o combustóleos, que son cadenas muy largas de 18 carbonos y 38 hidrógenos alrededor. En términos generales, esta es la fórmula de un combustible. Entonces, quemar un combustible es relativamente sencillo. Cuando hablamos de quemar un combustible, lo único que estamos haciendo es generar una reacción de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a mezclar la molécula de carbono con oxígeno para producir un dióxido de carbono. Voy a quemar el hidrógeno con oxígeno para que la reacción me dé agua. Estas reacciones son reacciones exotérmicas que producen gran cantidad de calor. Entonces, voy a determinar cuál es la relación de combustión y qué gases obtengo, ¿no? Entonces, carbono más oxígeno me va a dar dióxido de carbono, que es un gas incoloro, y esta reacción va a producir cierta cantidad de calor. El hidrógeno más oxígeno produce agua, es vapor de agua como el que conocemos, de esta manera se forma el agua, y esta reacción produce gran cantidad de calor. ¿Cuál es el problema de la producción de agua en los gases de combustión? Que yo estoy metiendo los combustibles a temperatura ambiente y estoy sacando los gases de combustión a la temperatura de chimenea. A presión atmosférica y 200 grados, lo que tengo es vapor de agua sobrecalentado. Entonces, como dijimos, el cambio de fase del agua, de líquido a vapor, requiere de mucha energía. Y esa energía se la quita a al mismo calor que se produce dentro de la combustión. Entonces, debido a esto, este calor, este vapor de agua que aparece en los gases de combustión, le roba cierta cantidad de calor al proceso por la evaporación y recalentamiento de esta agua. Este calor se puede aprovechar. Lo mismo que el dióxido de carbono que sale caliente. Algunos o la mayoría de los azufres, de los combustibles, contienen azufre también, que es un combustible, no es deseable, porque cuando se quema el azufre con oxígeno, produce dióxido de azufre. Este dióxido de azufre en los gases de combustión, cuando se mezcla con el agua que se forma, si se llega a condensar esta agua mezclada con el dióxido de azufre, produce ácido sulfúrico. De ahí que el búnker, cuando tiene demasiado azufre, produce gases corrosivos a la salida de las chimeneas, ¿no? Destruye la chimenea y destruye los alrededores por corrosión. Tenemos una consulta. Perfecto. Gracias. Sí. Bueno, la combustión completa me daría estos gases. O sea, en los gases de chimenea, yo esperaría analizar el dióxido de carbono y con eso podría obtener cuánto combustible quemé o si se quemó adecuadamente. Lamentablemente, el carbono primero se va como monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo solo una molécula de oxígeno, voy a producir monóxido de carbono en vez de dióxido de carbono. El monóxido de carbono es lo que conocemos como hollín. Es un gas
el CO2 o el dióxido es un gas incoloro que me produce mucho calor. En cambio, el monóxido es carbón quemado parcialmente, por eso su color negro que tiene, produce mancha de humo, y el calor que produce esta media reacción es solo 1/3 del calor total que me daría como dióxido de carbono. Entonces, si tengo presencia de monóxido en los gases, quiere decir que no todo el carbono se quemó, y es el carbono, la presencia de monóxido de carbono implica combustible no quemado, y además implica menos calor del que debería haber obtenido si se hubiese quemado todo el carbono para convertirlo a CO2, ¿no? Entonces, en la combustión lo que vamos a evitar básicamente es la presencia de monóxido de carbono para poder tener una mejor combustión. Raúl, Realmente el hidrógeno se quema limpiamente, siempre es muy atrayente al oxígeno, y entonces todo el hidrógeno que metamos va a ser quemado sin ningún problema, ¿no? listo. Aquí la pregunta Ya es, estamos y ya estamos por encima del pasados de tiempo. Estamos con el tiempo. Sí, no sé si terminamos esta lámina y procedemos con quizá Bueno, alguna que existe. seguimos nada más con este concepto, 2 minutos más y terminamos, ¿no? Listo. ¿Cuál es el problema con este proceso de combustión? Que aquí la reacción de combustión la estoy haciendo solamente con oxígeno. En la realidad no uso oxígeno, utilizo aire. Entonces, el aire, bueno, perdón, antes de eso, esas reacciones, la cantidad de calor que me dan son, para el dióxido de carbono, 8.000 kilocalorías, el hidrógeno me da 34.700 kilocalorías, y el azufre, como ven, da muy poco calor y además es indeseable, ¿no? Entonces, mediante estas reacciones, con ese calor puedo determinar el poder calorífico de un combustible si conozco la composición del combustible en porcentaje de volumen. Si sé cuánto carbono tiene, cuánto hidrógeno, si tiene trazas de oxígeno o si tiene azufre, a través de estos elementos y esta fórmula, determino el poder calorífico por kilogramo de combustible. Entonces, regularmente el poder calorífico del combustible me lo tiene que dar el fabricante. El fabricante me dice, este diésel tiene un poder calorífico de 10.000 kilocalorías por kilogramo, o 20.000, 40.000 BTUs por kilogramo de combustible, ¿no? Entonces, el fabricante regularmente nos tiene que dar el poder calorífico del combustible, pero si no lo tuviéramos y pudiéramos tener la fórmula de porcentajes de los elementos que lo constituyen, puedo obtener el poder calorífico, ¿no? Entonces, esto, como decíamos, es una reacción solamente con oxígeno. Lamentablemente, no tenemos posibilidad de alimentar oxígeno directo a los quemadores, entonces tenemos que alimentar aire. Y el aire, su composición es un 20%, 21% de oxígeno y casi 79% de nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que para obtener para obtener oxígeno a través del aire, tengo que usar un elemento que no me sirve de nada. El 80% del aire es nitrógeno, que lo único que hace es robar el calor desde temperatura ambiente hasta temperatura de chimenea. O sea, el 80% de los gases de combustión, lo único que hace este nitrógeno es, a través de su calor específico, es calentarse desde temperatura ambiente a temperatura de chimenea. Y aquí es donde tengo justamente la mayor parte de las pérdidas, debido a que uso aire en vez de oxígeno. Entonces, mañana vamos a ver cuáles son las reacciones ya con el aire y qué efecto me produce ese nitrógeno, que finalmente, aunque no es un elemento que reaccione con el oxígeno, sí llega a formar óxidos de nitrógeno, o los famosos NOxes, que la compañía de
Control ambiental regularmente me regula, ¿no? Entonces los quemadores tienen que ver la factibilidad de que este nitrógeno no genere los famosos NOxes, ¿no? Ok, entonces mañana continuamos con el proceso de combustión y eficiencia. No sé si hay alguna pregunta.